Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina Molinari. Estamos en este canal Cari con Vos y mi pregunta es la siguiente. ¿Sentiste alguna vez que te dejaste y te diste cuenta que ya no sos vos? Y tal vez tenés heridas y golpes que no se ven, pero eso en lo más profundo lastimó tus sentimientos. Hoy vamos a hablar de eso y de cómo transformarlo en tu valor. Para eso hoy estamos con Moni, que es nuestra chamana, que se va a presentar. Es un ser que ha lidiado con muchas batallas, ¿sí? Y que hoy se elige ante todo, que ha aprendido a desapegarse de las cosas materiales, de las cosas emocionales, y que en todo ese aprendizaje es una madre, es una hermana, es una amiga, es una docente, es una empleada en el Estado, y que cuando se saca el traje de empleada se convierte en la terapeuta, y cuando se saca el traje de la terapeuta es una bailarina, porque también bailo, y cuando se saca el traje de la bailarina, puede ir a tomar medicina a la montaña o meterse en un temazcal. El propósito de esto es siempre ser mejores seres. ¿Cómo elegiste este camino del chamanismo? Bueno, en realidad ya lo traigo porque mis ancestros son de tierras del norte, y traen toda esta influencia del amor por la tierra, las montañas, y lo fui como, no sé si descubriendo, pero sí haciéndome cargo de esto que traía conmigo, que siempre era una cosa que como que estaba latente, y yo decía, pero bueno, me gusta el idioma quichua, el aymara, me gustan los pueblos ancestrales, y bueno, y ahí descubrí que haciendo el estudio de mi árbol genealógico traía toda esa influencia por el lado materno, digamos, Ajá. ¿no? Entonces, ya después, con el contacto con las medicinas de la tierra, empecé a descubrir que sí, eso era parte de mi esencia, y ahí empecé a Eso se estudiar. estudia. Eso se estudia. Se estudia, pero también lo sentís en el corazón, ¿sí? ¿Sí? Se estudia es una forma de decir, es decir, buscar referentes que tienen el conocimiento, y muchas veces, y casi siempre, personas que son de los lugares de donde viene esa sabiduría ancestral. Llámense, no sé, indios shipibos, gente de collas, aymaras, incas, y bueno, la vida te los va trayendo, va viniendo a vos, digamos, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, aprendes mucho. Y desde tu saber del chamanismo, que vamos a hablar de Sí. esto de perderse en las relaciones y perderte en lo más profundo de vos por confiar en el otro y darte cuenta que te olvidaste de vos. ¿Cómo llegan esa gente a vos? Mira, hay una cosa que me dijo una vez mi profesora de biodecodificación y de constelaciones familiares, se llama Cristina Brachotti, es una gran maestra, y yo primero empecé siendo su paciente y su consultante, porque a ella no le gusta llamar paciente, era su consultante, y de ahí en más, cuando yo pasé a ser su alumna, ella nos decía: a ustedes van a llegar siempre personas que hayan pasado por las situaciones que ustedes han pasado y han podido trascender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona sufrió algún tipo de abuso emocional o de cualquier tipo, va a llegar una persona así a vos. Si alguien ha sufrido violencia económica o emocional, o traiciones de cualquier ámbito, puede ser laboral, familiar, van a llegar a vos esas personas. Entonces, primero trabajé en mí, y después que trabajé en mí, decidí empezar a compartir eso que me funcionó a mí con un plus más, porque ahí hubo mucha indagación, estudio, investigación, empezar a acompañar a otras personas, porque eso me parece que
que es el tema, lo hablamos como un ratito antes, sí. y ahí me quedó esa palabra, el acompañamiento, acompañar a otros en proceso. A esa pregunta que vos haces, llegan a mí las personas que han pasado por situaciones parecidas a las mías, entonces se miran en mi espejo, ponele, claro. y yo puedo ayudarles reflejándole que se puede trascender todo ese tipo de situaciones. ¿Y en alguna sentiste particularmente en un momento que hizo un clic, sin que me cuentes nombre, algún ejemplo de alguna situación de alguna de esas personas que llegaron a vos? Sí, hubo varias. Sí, y casi siempre llegan muy tocando fondo, porque claro, como vuelvo a hacer referencia a lo que decía mi profesora, van a llegar a vos las personas que son parecidas a vos, y las que son parecidas a mí, que llegan, tienen esta particularidad que es mía, que es llegar a tocar fondo. Y recién en el fondo uno empieza a buscar alternativas para mirarse a uno mismo, porque de eso se trata, ¿no? Mirarse a uno mismo. Y este caso que vos me preguntás fue así, una persona que vino totalmente destruida, digamos, tocando muy fondo, ya había perdido casi todo, no solamente en el sentido material, sino también en el sentido familiar, de relaciones, y bueno, y con el trabajo es un proceso arduo, porque no es de que, ay, te diste cuenta que a lo mejor estás sufriendo de manipulación emocional, económica, de lo que sea, y una vez que te diste cuenta, ahí nomás se soluciona la cosa. No, porque es un laburito de fortalecer tu autoestima, llevarte adelante vos mismo emocionalmente, entender que estás solo, que solamente vos sos el que podés liderar este proceso de, llamémosle, sí, o reconstrucción, sí. O de renovación, porque a veces te podés... cambias, o sea, te elegís de nuevo y sos otra persona. Totalmente otra, sí me ha tocado. Y gracias a Dios, sí, he visto los procesos y han sido maravillosos, sí. ¿Y en qué momento vos tocaste fondo? Tengo fechas, tengo etapas así. Bueno, yo más o menos empecé con un proceso de una enfermedad a nivel de garganta. Empecé con tema de cuerdas vocales, empezó siendo algo leve y se fue profundizando cada vez más hasta terminar teniendo nódulos serios y pólipos, y ser una persona difónica totalmente. Esta no es mi voz, la que yo tenía antes de este proceso. Una voz que era una voz gastada, una voz como garganta con arena, así, sí. Y constantemente estaba difónica, tenía siempre rinitis o problemas de afonía, de difonía. Y bueno, empecé con eso, viendo un tema médico, pero no me conformaba con eso porque yo en el interior sabía que era algo emocional, y bueno, y fui empecé con una terapia que fue la de la biodecodificación, y ahí complementando la medicina tradicional con la biodecodificación y también con psicología, y después de eso entré en un proceso de depresión. O sea, por eso te digo que tengo distintas etapas, porque fui teniendo íconos, digamos. Empecé con un tema médico, después fui a un médico mental, digamos, y después ya caí en uno más emocional, más profundo, y bueno, fueron etapas en el proceso de toda esta reconversión, digamos, primero en esto, que fue algo médico. Después pasé por una depresión y después tuve en el medio separaciones, duelos y qué sé yo, y bueno, y todo eso fue haciendo que yo me fuera interiorizando en todo lo que tiene que ver con el mundo de la metagenealogía, de las constelaciones, y bueno, y a eso complementariamente me introduje más en el mundo del chamanismo, porque en esto de la búsqueda de sanar de alguna manera, una vez que estaba haciendo un tratamiento de medicina china con una acupunturista, dio la casualidad que la acupunturista era chamán. Ajá. Y me invitó a que siempre fue que no quisieras para ese camino. Para ese camino, sí, porque esta persona hacía medicina enteógena
y me invitó a una... medicina antiógena? Y todo lo que tiene que ver con la medicina de la naturaleza que toman los chamanes. Ajá. Háblese de ayahuasca, niños santos, Huachuma, San Pedro, bueno, y otras medicinas. Otra medicina que vamos a hablar en otro momento, porque en otro momento, un montón. Sí, a través de eso empecé a entrar en el mundo del chamanismo. O sea, yo la primera ceremonia que fui, para mí todo no era extraño, era todo como que yo ya lo venía viendo, o sea, lo conocía, no lo había experimentado, pero bueno, no me fue extraño, como no me fue extraño entrar en la metagenealogía y empezar a ver el árbol genealógico y empezar a ver cómo se iban estos temas de la manipulación, se iban repitiendo de generación en generación, más del lado de las mujeres, de mi familia, el árbol materno, ¿viste? Y bueno, y después lo experimenté en carne propia cuando tuve experiencia de pasar también por estas situaciones, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cuánto de importante es escucharte el cuerpo en este tipo de situaciones? Porque hablaste de cuerpo y hablaste de emociones. ¿Cómo podría alguien empezar a darse cuenta con esas pequeñas cosas que van cambiando? No, el cuerpo, mira, el cuerpo es la campanita, es el timbre donde te está diciendo, yo creo mucho en la energía, entonces lo energético toca el timbre en el cuerpo y ahí en el cuerpo te avisa, ¿no? Por ejemplo, yo te voy dando algunas cuestiones que tienen que ver con la vida. Si tenés una situación en la garganta, tiene que ver con problemas en la comunicación. Pero no en problemas con la comunicación de lo que los otros dicen, sino de cómo vos te comunicas con el mundo. Cuánto te reservas, cuánto guardas, cuánto no decís. O sea, cuánto te haces cargo vos de lo que te está pasando sin echarle la culpa al otro. Es que siempre es de uno, Cari. Siempre está en uno, siempre está en uno. Entonces, eso sería a nivel, ponele de la garganta, a nivel comunicación. Si te duele el pecho, que tiene que ver con el corazón, es algo que tiene que ver con el amor, de cómo está ubicado el amor. Si tenés contracciones en los hombros, en el cuello, acá en los trapecios, ¿cuántas cargas estás llevando exactamente sin que te las impones a vos mismo y no pedís ayuda o no compartís con otro? Y las situaciones económicas se sienten en la espalda. Si vos sentís dolores en la espalda baja y en toda la columna y no estás pudiendo sostener económicamente algo, ¿sí? Entonces ahí va a ir todo. ¿Por qué? Porque la espalda es la estructura, es el sostén. Todo lo que sea óseo y muscular es nuestro sostén en la vida. Entonces, si viene por ahí, son estas situaciones que no puedo sostener. Digas en pareja, en relaciones en general. Lo que sea, sí. Es como uno está posicionado ante eso. Siempre es uno ante el otro. Siempre. Y las rodillas, que no suele pasar mucho a esta edad. Rodillas, sí. Bueno, las rodillas es no poder inclinarse ante una situación. Es no poder rendirse o decir... ¿Viste cuando uno, esas imágenes de película, cuando ya no das más y caes de rodillas? Sí. Bueno, eso. Mira. No poder inclinarte ante las situaciones. Tratar de sostener algo sin inclinarse, sin darse por vencido. Otra de las frases icónicas de mi maestra que una vez fui a hacer una consulta y me dijo, ríndete. Así a veces nos cuesta. Sí, porque yo venía con una situación. Nosotros tenemos eso de ese patrón de nosotros podemos con todo hasta el final. Hasta el final. Y yo venía con una situación, el padre de mi hijo ya no está en este plano, y estaba yo en un proceso de separación, y yo decía, ¿por qué no? Porque él, y mirá que al final con esta situación, y ella me miró y me dijo, es italiana ella, ¿puedo decirte algo, Mónica? Y yo la miré y ella me dijo, ríndete. O sea, como diciéndome, el mensaje subliminal a todo esto es, vos nunca lo vas a poder cambiar, por más que vos tengas ese patrón, que yo lo vengo trayendo de las mujeres. Sí. No te arrodilles ante nadie. Claro, yo lo puedo cambiar, ¿entendés? Entonces me dijo, rendite. O sea, esto no va a suceder como vos quieras, las cosas van a ser como tienen que ser. Ahora, cuando, por ejemplo, va a decir no te arrodilles ante nadie, también puede ser desde este lugar, desde
no te arrodilles ante nadie, no desde la soberbia. No, sino, por supuesto. No te arrodilles ante nadie, decí basta a tiempo. Claro, también. ¿Qué pasa cuando alguien llega en esa situación y vos lo ves, sí, y vos lo ves al otro sí, que está pasando por lo sí. que pasaste vos, y yo lo hago muy corta. Porque yo siempre les digo, mira, esta frase para mí es súper, la estoy usando últimamente. Le digo, mira, es horrible ser autorreferencial, pero yo te voy a decir, yo estuve en el mismo lugar que vos, pero yo te voy a cortar el tiempo. Si vos te rendís, vas a ver que las cosas van a empezar a aflorar de la manera en que vos quieras. Pero si vos no te rendís, la vas a pasar mal porque vas a pasar por un montón de cosas, como me pasó a mí, por esta tesitura, ¿no? De decir, nada, no, yo sí, yo lo voy a poder cambiar, yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder hacer lo otro, y al final te das cuenta que perdiste un montón de tiempo por no haberte rendido antes. Claro. Y entonces, a veces soy dura, ¿no? Porque, por ejemplo, veo personas que vienen así y que dicen, sí, porque yo hace 25 años que esto, que lo otro, y yo le digo, bueno, mira, es muy fácil, tenés dos caminos. O seguís sosteniendo con viejos patrones y viejas estrategias esto que venís llevando por 25 o 30 años, o haces un quiebre y tomas decisiones. Y ahí vos le ves a la persona cómo le cambian los ojos, la mirada, ya. Bueno, con el tiempo te vas convirtiendo como en un gran lector del cuerpo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta en su cuerpo cuando llegan? ¿Cómo es su corporalidad? Ah, bien. ¿Hay un patrón en eso? Sí, la persona que sufre, no voy a decir que sufre, sino que está que transita sí, cualquier tipo de violencia, y la persona vos la ves que está siempre con los hombros caídos, ¿sí? Le cuesta mucho mirar a los ojos. Ajá. Y habla para abajo, o sea, la voz va para abajo. Y la actitud corporal es esta, así, como si estuviera rendido, pero no un rendirse, sino un rendirse de estar devastado, de no poder soportar más la situación que están viviendo. Sí, esa es la actitud corporal. Y llanto. Y el miedo, el tono de voz. El tono de voz, sí, el tono de voz es bajo, y casi siempre la forma de decirte esto es, pero no sé qué hacer, o ya no, sé que no me gusta donde estoy o lo que estoy sintiendo, pero no sé cómo actuar. ¿Y qué haces en ese momento? O sea, ¿cuál es una de tus formas, digamos, en las cuales poder comenzar con una terapia con esa persona? Y mira, y me tocó hace poquito un caso muy cercano. Lo primero para mí, y lo estuve analizando el otro día cuando conversábamos con vos de qué íbamos a hablar, es escuchar. A veces yo tengo un horario de consulta, a veces quedan 3 horas. Claro. ¿Sí? Por lo general, casi en un 90% la persona lo tiene guardado un montón de cosas por vergüenza. Vergüenza. Claro. Ese es otro tema también. Otro tema, porque les cuesta muchísimo comunicarse con los más allegados, ni siquiera sus amigas más cercanas, ni que hablar con la familia más cercana, ni a los hijos, porque por lo general la mayoría de los casos que me han tocado a mí es que tienen hijos. Por eso hablaba de las marcas. A veces no son físicas o uno las esconde también. Exactamente. Para que no se vean. Entonces. Todo escondida, sí. Y también... ¿Y llegó? Entonces, perdón que te corte. Sí, llegó la persona y estuvo 3 horas. Ella estuvo conversando conmigo y yo le estuve escuchando todo el tiempo. Sin intervenir demasiado, porque la persona cuando le cuesta 3 veces quedamos en que iba a venir y no llegó todo. Y no llegó. Y le dio de baja, claro. Y vos te das cuenta, porque son las resistencias internas. Hasta que un día llegó, y cuando llegó se sentó y le dije, bueno, ahora te escucho, decime todo lo que tengas para decirme, y bueno, y empezó a sacar. Contame eso de las resistencias internas, que me imagino que pasa, que sí voy a ir y después no vas. No pasa solamente con una terapia holística, chamánica, no, con el médico, ocurre. Sí. ¿Qué es? Y bueno, es el ego.
Que el ego no es ni bueno ni malo. El ego es una parte de nuestra psique que es sumamente necesaria porque es la que nos mantiene en vida. Estamos vivos gracias al ego. Pero el ego también, cuando se comporta como un niño malcriado, hace esto, ¿no? Te habla. Entonces te dice, no, vamos a decir María. No, María, ¿para qué vas a ir? Porque si vos vas, te vas a dar cuenta que te tenés que separar. O si vos vas, te das cuenta que tenés que empezar a sacar mucha gente de tu vida. Si vos vas, te van a dar un cachetazo de realidad, y ya sea para lo que vos digas. O sea, vos decís para la terapia, para ir al médico, porque uno en el interior, el subconsciente, esa parte inconsciente que nosotros... ya tenemos el angelito y el demonio. Claro, el inconsciente es nuestra parte sabia. Sí. Esa parte sabia guarda las memorias de todo nuestro árbol genealógico y además guarda la memoria de lo que es la verdad. ¿Sí? Y entonces contra eso nunca vamos a poder. Es como si fuera, viste, la moral, ¿no? Claro. Vos sabes que te estás mintiendo a vos mismo, pero bueno, tu ego hace que digas, bueno. Yo puedo con eso. Exactamente. Eso es. Esas son que las si bien recetas. nos salva de algunas situaciones, en otras nos pone... Nos boicotea. También en otras nos boicotea. Sí. ¿Esa sería una de las señales que aparecen una y otra vez en tus terapias? Sí. Y las máscaras, también, los personajes. El cuentito, diría una amiga mía. El cuentito. Que hablas una hora, aparece la persona real. Exacto. Antes aparece, claro. Antes como que es esto del ego, de lo que yo soy, claro, el cuentito, porque cuando nos contamos una historia para nosotros poder estar tranquilos. Y a veces esa historia, es como esta persona que vino a la consulta, me dice, yo ya estoy cansada de ser la que está disponible para todos, y para mí, ¿quién? ¿Sí? Entonces, sí, dice, frente al mundo soy una excelente ama de casa, una excelente mujer, una excelente madre, pero puertas adentro soy sumamente infeliz. No soy vista, no soy valorada, y todo eso me lo guardo para mí mismo, y veo que la vida se me pasa y yo sigo hace 10 o 15 años queriendo reconciliar algo para el mundo, pero para mí nada. O sea, yo le digo, ¿te pasó? Sí me pasó, pero más crudo todavía. Me pasó más crudo porque fue con una relación muy cercana, ni siquiera con el padre de mis hijos, sino con algo intrafamiliar en la cual me di cuenta que bueno, tuve que rendirme a que tenía en mi entorno familiar más íntimo alguien que lo único que hacía era usar a los demás, digamos, ¿no? Y manipular con sentimientos, con violencia psicológica, y es muy duro porque uno ama. Entonces cuando uno ama, trata de justificar y de tapar con el amor todo eso. Esa creo que es el momento más crítico de estar en una relación así. Es el momento más crítico. Porque duele mucho. Sí, porque estaba pensando en el dolor. Sí. Y cómo tapamos el dolor. Sí. Esa cicatriz que decíamos que no se ve, pero que está. Sí. Y esa cicatriz se puede sanar si uno está dispuesto. Sí, totalmente. Yo creo que se sana a través de, no me gusta decir perdón, porque el perdón, me lo dijo también mi profesora, solo lo de Dios, que es una energía mucho más fuerte, es superior a nosotros, aunque nosotros lo llevamos en el corazón. Disculpar, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre perdonar y disculpar? Es que la disculpa es sacar la culpa, ¿sí? Claro. Y el perdón es mucho más. Perdona a Dios porque Dios nos mira a todos realmente con amor. Nosotros los humanos no tenemos ese ojo de amor incondicional, aunque a veces lo querramos practicar, ¿no? Pero la disculpa es sacarle la culpa al otro. Entonces, cuando yo pude sacarle la culpa al otro, no porque yo se la saco al otro,
yo se la saco al otro porque me hago un bien a mí. Te la sacas vos, o sea, claro, vos lo disculpas. Claro, exactamente, porque ya no te voy a echar la culpa de que te entregué todo, de que di todo con amor, con un amor desinteresado y vos lo único que hiciste fue usarme, ponele, ¿no? Entonces, cuando vos podés disculpar, oh, es un alivio, se te saca un peso de encima que es, te lo digo sinceramente, empezás a ver la vida con una lente muy limpia, porque dejas que el otro siga su proceso y lo miras realmente con compasión, que una vez también una maestra de sabiduría me dijo, la compasión es la paz en la acción, pero compartida con otros, ¿no? Entonces, cuando eso que hacía Jesús, ¿no? Poder mirar al otro con compasión, que no es con pena ni con lástima. Claro, porque también es que tenemos muchas palabras en nuestra vida, en nuestro vocabulario que no... Que sí, que nosotros creemos que es lo mismo. Sí. Y no es lo mismo, como esto del perdón o la disculpa. De la disculpa. Sí. Por eso en constelaciones familiares hay frases sistémicas que dice no usamos te pido perdón. Hellinger no usaba te pido perdón. Te pido disculpas. Ya me parecía raro que no la hayas nombrado todavía en este momento de la... Hellinger. Sí. Bueno, que venga con nosotros el maestro. Sí, Hellinger no usaba la palabra perdón, no lo usaba. Él usa en sus frases sistémicas te pido disculpas. ¿Sí? O te disculpo. Y también otra cosa, porque yo hice constelaciones con ella, es cuando vos aprendés a dejar de ocupar todos los lugares y poner en su lugar, vos lo explicarás mejor, y poner en su lugar cada persona de tu clan. De tu clan. Sí. Eso tiene que ver con los órdenes del amor. Sí, a mí me sacó mucho eso de encima. Sí. Cuando me di cuenta que quería ser la mamá de mi mamá, la esposa de mi papá. Sí. Y cuando en realidad eso lo haces por ego, claro. Y decís, yo soy tu hija, acá estoy, vos sos, es como que ordena. Todo se acomoda alrededor. Sí. Todo, vos te acomodás y el entorno mágicamente se acomoda. Bueno, ahí es lo que es una apreciación mía, es mi interesante punto de vista. Es cuando el inconsciente, esa esencia que tenés vos, ese espíritu que tenés vos, le gana al ego, que es tuyo también. Pero ahí es cuando el eureka el clic que te dije. El clic. ¡Chan! Y ves, ahí vos decís, cuando se ordenó, cuando me di cuenta que esto y esto y esto. Cuando te haces cargo. Exacto. Cuando te haces cargo de dónde estás. Exacto. ¿De qué lugar ocupas? ¿De qué lugar ocupas? Exactamente. Esa es una de las terapias que vos, no digo recomendás, sino me gusta decir que acompañas. Sí. Que vos acompañás a tus consultantes cuando vienen como estas personas y estos casos que vos estás contando. Claro, ¿por qué? Porque yo no puedo, no puedo estar separada de lo que a mí me formó. Entonces, en la primera entrevista yo voy viendo qué podemos hacer con la persona. Entonces, a veces veo que ella tiene un trauma de nacimiento, de acuerdo a lo que haya conversado, entonces utilizo eso. Bueno, el trauma de nacimiento lo tenemos todos, ¿sí? Desde el momento que parís. Desde el momento en que nacemos tenemos un trauma porque es doloroso llegar a la vida, todo lo que haya pasado 2 años anteriores a que tu mamá quedó embarazada, el momento de gestación, los 9 meses y los 2 años posteriores, están en estrecha relación con el bebé. Entonces ahí puede haber un trauma de concepción, de nacimiento y de llegar al mundo, ¿no? Después de cómo es ese bebé en el mundo. Está influenciado por un montón de factores, cómo se sintió la mamá, cómo lo buscó, después cómo lo crió durante esos 2 años, qué pasó entre los padres. Siento, ¿no? Desde también mi partecita, esto de vos nacés, bueno, tenés este trauma de esos 2 años antes, vos elegís la familia, elegís a alguien afín, te dejan llorar, te dejan gritar, después no te dejan gritar, no te dejan llorar, entonces es como ubicarte todo el tiempo esos años
¿A dónde estás? Exacto, ¿qué lugar ocupas en el mundo? Y después vienen otros traumas. Cuando vos salís a los 4 años, 3, ahora cada vez más chiquitos, 3 años entran al jardín. En el jardín hasta los 5 juegan, son felices, qué sé yo, llegan a la primaria y en la primaria lo sientan en un banco, todos así, y ya no hay el amor de la maestra jardinera que te abraza, que te... Bueno, ahí. Después cuando... ¿Tienen niños a todo esto de que vienen y te traen? O la gente que viene y tenés de todas las edades o un poco más grande. Con eso del tema de los niños yo te voy a contar. No he tenido hasta ahora, he tenido sí adolescentes, sí, pero niños no. Porque cuando alguien me manda un mensaje que me dice, yo quisiera, qué sé yo, que vos atiendas a mi hijo. No, digo yo. Primero vamos a trabajar con vos. claro. Y después vamos a ver qué pasa con el niño. Y casi nunca vienen los niños, porque se arregla la mamá, claro. se arregla el papá, e inmediatamente se arregla el niño. Es por consecuencia, ¿no? Claro. Sí. Eso que decís, cuando se arregla uno, se arregla todo el entorno. Exactamente. Mira, sin ir más lejos, hoy agendé una consultante que va a venir porque tiene un nenito que tiene autismo. Y ella hace rato que viene conversando conmigo y me dice un día, no, me dice, yo me estoy resistiendo, pero yo sé que el tema de mi hijo yo lo tengo que trabajar conmigo y con el padre. Entonces me dice, el jueves voy. Entonces le digo yo, bueno, el jueves te espero. Y porque qué bien, ¿no? Porque también que cada vez sea más conocido todo este mundo de las constelaciones, de la bioneuroemoción, de la biodecodificación, de la reprogramación neurolingüística, hace que la gente se vaya abriendo, ¿no? Y está bueno que se abra, porque te digo, no debo tener ni 1 o 2 casos que no hayan hecho algún movimiento, algo de las terapias estas que son las que yo trabajo. Yo trabajo por eso te digo, con el bio. Si esta persona tiene un trauma de nacimiento, hago una reimpronta de valores. Si veo que tiene patrones memorizados, hago otro tipo de técnica que también es del bio. O si ya veo que hay una cuestión traumática muy puntual o un tema muy puntual, digo, bueno, vamos a constelar. Y trabajamos con ejercicios sistémicos, por eso te digo, un tema que vos tengas que trabajar no quiere decir que en 1 o 2 consultas lo soluciones. Lo solucionas haciendo un proceso. Y a veces los procesos pueden ser muy rápidos o pueden ser muy lentos. Todo tiene que ver con cuánta voluntad y cuánto de vos te animes a rendir. Y una persona que viene muy afectada porque volvemos al tema. Uh-huh. Nos fuimos del tema, pero nos amo y todo tiene que ver con sentirse bien, estar feliz, sí. Poder encontrar un camino para tener una mejor vida. Sí, sí. Pero en este caso viene una mujer que está afectada físicamente por una pareja. Uh-huh. Antes de ocurrir eso, obviamente que hubo algo emocional que la fue afectando y que la otra persona fue utilizando palabras para no encontrarse de nuevo con uno. Uh-huh. Esas heridas, si se repiten, por ejemplo, es la tercera, cuarta, quinta relación que tiene igual. Eso se puede trabajar, tiene que ver con la bio, tiene que ver con... Especialmente si vos vas a trabajar con el árbol genealógico de esa persona, sí. Sea hombre o mujer, no importa, son patrones que vienen de generación en generación. Pero es cantado. Entonces, quizás esta persona te dice, pero a mi mamá no le pasó lo mismo. Y yo les digo, ¿vos estás segura? ¿Conversaste con tu mamá? Y resulta que después vienen a la otra sesión y me dice, yo estoy impresionada. Hablé con mi mamá y mi mamá me dijo también que le pasaba lo mismo, que había violencia económica, que las veces que el papá la maltrataba físicamente, ella se lo callaba, no lo contaba. Entonces casi siempre hay otro patrón que se está repitiendo. Y cuando alguien quiere sanar rápido, digo, no quiero sufrir más ya ahora, no quiero más, y intenta buscar todo lo rápido, ¿qué pasa con...? No funciona así, para nada. Porque imagínate, una persona que esté pasando por manipulación en la comunicación,
económica, Verbal. física, verbal, emocional y también sex, también, Sí, sí, sí. Sí, tiene menos, ¿sí? Tiene menoscabado su autoestima. Esa persona no puede tomar decisiones. Y esto que vos decís, con esa impronta tuya, una persona que pasa por eso no viene así. Claro, no. No, porque su autoestima está tirada al piso. Vos imagínate la persona que manipula verbalmente a otra, por lo general tiene formas, es lasciva desde el punto de vista. Eso me interesa. ¿Cómo uno puede Detectar, digamos. ese tipo de personalidad? Sí. Porque también eligen a ciertas personas para... Obviamente. Porque para haber un uno, tiene que haber un otro. Exactamente. Entonces, esas personas saben perfectamente a quién van a manipular emocionalmente. Sí, sí, sí. Todos los sentidos. Bueno, primero empieza con todo una cuestión amorosa en la que te empieza a bombardear de elogios, te hace regalos, te lleva a pasear, te lleva de viaje, un montón de cosas que te enganchan, porque vos decís, ay, qué divina esta persona, qué generosa, qué divina, qué generosa, y después empieza lentamente a disminuir todo eso y a buscar formas del lenguaje que te van como envolviendo, digamos así, ¿sí? Una, por ejemplo, sería decirte, ay, mira, esta cajita la dejé acá y vos la sacaste de ese lugar y vos estás seguro que no la sacaste de ese lugar. Pero te dice, pero sí la sacaste, porque yo vi que vos la sacaste. Entonces vos, para no discutir, para no entrar en controversia, empezás a dudar de vos. Vos decís, ay, capaz que sí, que la sacas. Y a veces pasan 30 años. O sea, a mí me pasó. Sí. ¿No? Y eso, quería saber si en todas las personas te das cuenta rápido de que ya dejó de ser... No, bueno. Cubrir el centro del mundo a decir... Exactamente, claro, o qué gorda que te estás poniendo, o ya no estás tan linda como antes, cuando al principio era todo elogios, qué sé yo. No, eso te das cuenta vos, Cari, que vos venís con un trabajo interno profundo y venís trabajando en vos mucho tiempo, ¿no? Las personas y además personas que son dependientes emocionalmente, no se dan cuenta. No, porque el otro, lo que hace una persona que manipula a otra es crear una dependencia emocional para que el otro no lo deje. Claro, no empieza con eso. No empieza con eso, no. ¿Y qué es lo primero, digamos, que buscan cambiar, que quieren cambiar cuando se dan cuenta? Empezar mira, eso lo empecé a ver como un patrón así que se repite, es que quieren trabajar en su cuerpo. Ajá. ¿Sí? La mayoría de las personas y no es casual, ¿no? Que las que yo he tratado, como que tienen exceso de peso, no hace mucho tiempo que no van al gimnasio, no tienen una buena alimentación, no duermen bien. Entonces, lo primero que quieren hacer es cambiar hábitos de vida. Y donde yo súper celebro ahí, porque digo, primero es en lo físico, donde vos tenés que empezar, y poner límites, y empezar a cambiar uno mismo, ¿no es cierto? A fortalecerse. Hacerse cargo. Hacerse cargo. Y empezar a poner límites y aprender a comunicarlos también, porque a veces, como vos decís, la persona viene y quiere hacer todo de golpe. No, me dice, bueno, porque una vez me vino un señor y me dice, yo la voy a mandar a freír monos. No, le digo, no funciona así. Vamos a buscar la forma del lenguaje. Si vos querés tomar esa decisión, es correcto, pero acordate que si vos tomas una decisión de ese tipo, se te va a venir todo un mundo. Claro. Porque esta persona tenía que estar preparado para ese mundo que se vive. Tenía que divorciarse, hijos en el medio, era un montón de cosas. Entonces dije, no, le dije, vamos a trabajar primero en tu forma de comunicar. Claro. Le digo, porque hay que saber cómo comunicarse con una persona que manipula situaciones y emocionalmente. Sí, sí. Primero, no dándole alimento para el conflicto, porque a una persona que manipula le encanta que vos hagas el conflicto. ¿Por qué? Porque lo vuelve contra vos.
Entonces Claro. el loco o la loca sos vos. Claro. Y él queda indemne porque él provoca la violencia, porque él o ella provoca la violencia para que vos contestes con violencia. Y cuando vos contestas con violencia es donde te cavas tu propia fosa, Claro. porque ahí estás dándole letra. El otro tiene su ego tan grande. Claro, y tiene Claro. elementos para decirte, claro, ay, pero mira cómo te pones, ¿por qué te pones así? Claro, porque una de las palabras que más usan es, mira lo que me hiciste hacer. Claro, exactamente. Míralo. Mira lo que tengo que hacer porque vos te pones de esa manera. Sí. Y la culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro, obviamente. ¿Sí? El otro siempre... Y te cargan de esa culpa y vos empezás a dudar de vos. Entonces, cuando vos querés poner un límite, claro, uno lo quiere solucionar rápido, entonces a veces levanta la voz o dice no, bueno, entonces ahí... O al contrario, depende de la personalidad, es como que tenés razón, te vas, pero te vas a llorar sola. Claro, sí, por lo general, bueno, eso tiene que ver con parte de lo que es la medicina germánica, que decía Hammer que un conflicto vivido en soledad, ¿sí? Y emocionalmente traumático hace que cada vez se melle más, digamos, el autoestima y vaya a alguna parte del cuerpo. Bien. Todos los porque conflictos. Todo tiene que salir porque si no queda en el cuerpo. Exactamente. Mira. Sí. Nuestro cuerpo es nuestro barómetro. O sea que las personas que no hablan, por ahí son las más afectadas físicamente. Totalmente, sí. O sea, te autolastimas inconscientemente, digamos. Exactamente. Esto de te empezás a callar, te pesa tu espalda, me imagino que algo en la panza debe pasar también. Exactamente. Sí. El tema de los hijos o la violencia íntima también debe tener algún bloqueo ahí. Y es sumamente grave que eso suceda. Y otra de las cosas... Ahí está la creatividad también. Totalmente, y yo hago referencia a esto cada vez que viene una persona que tiene ese tipo de situaciones y tiene hijos, sí. Que esto me lo dijo una vez a mí una amiga muy querida, que me dijo, fíjate el ejemplo de mujer o de vida que vos le estás dando a tus hijos. Entonces, si vos realmente amás a tus hijos, estas situaciones vos las vas a tratar de resolver de alguna manera, porque si no, el hijo, ya sea varón o mujer, va a repetir los patrones. Tanto del ejemplo que tenga de una persona que manipula verbalmente, psicológicamente, como de una persona que se deja manipular. El hijo o la hija puede tomar uno de los dos roles si hay una cuestión de pareja. Claro. ¿Sí? Lo mismo si puede ser en una amistad también. En una amistad también. En una amistad sucede muchísimo. ¿Por qué? Porque el otro, casi siempre, y esto estoy casi a un 100%, el que manipula es porque desea algo de vos. Hay algo de vos, hay una luz en vos que él no la puede tener y la quiere tener a través de vos. O sea que eso también es otro punto para tener en cuenta cuando a veces tenemos estas relaciones tóxicas y que vos te das cuenta y decís, no, pero no importa. Y uno cierra los ojos y dice, no, nada. Sí. Es como dicen los terapeutas, ¿no? Las red flags, o sea, las banderas rojas que te van mostrando todo este tipo de no es que hay que estar alerta, hay que estar atenta a ciertas señales. Sí, es que te vas a ir dando cuenta, por ejemplo, las personas que pasan en los ámbitos laborales, por ejemplo, ¿no? Cuando tenés jefes, un jefe o una jefa que cuchichea con vos sobre otra persona y saca, digamos, muestra los defectos del otro y a vos te elogia lo que entonces de forma utilitaria está creando un vínculo con vos y hace que vos tomas partido sobre el otro. Claro. Bueno, incomodísimo. O te busca para conversarte de eso y después al otro hace lo mismo. Con el otro hace lo mismo que hacía con vos. Y después en algún momento te das cuenta
exactamente, o mientes sobre situaciones. Los manipuladores son grandes. En lo laboral pasa mucho, o sea, yo venía pensando siempre en lo que es amistad, pareja, pero en lo laboral esas situaciones pasan mucho. Muchísimo, muchísimo, sí, sí. Es muy peligroso en todo lo que es empresarial, en parte, bueno, también en lo que conforma parte del Estado, tener jefes de ese tipo. Moni, ¿y qué aprendiste vos con todo este camino y con o sea, con estas personas que llegan a vos, que vos decís que empatizás y que cuando llegan, siempre va a llegar alguien con algo que te interpeló a vos? Uh-huh. ¿Qué sentís que aprendes o que te enseñan cada una de esas personas? Y no, siempre tenés aprendizajes. Y es un espejo en el que vos te mirás y vos decís que has estado también en ese lugar y cómo fuiste trascendiendo todas estas cuestiones y hoy podés acompañar a otras personas, entonces decís, ¿valió la pena? No valió la pena. Fue necesario, no me gusta decir valió la pena, fue necesario que yo pasara por esas situaciones para ser quien soy hoy y para poder acompañar procesos con otros. Y lo más lindo es ver cómo el otro puede conquistar un estado del ser un poco más elevado en el sentido de, ponele, vos lo veo personas con las que he tenido este tipo de consultas y hemos hecho un proceso y hoy han cambiado de pareja. ¿Qué te hace sentir? Y te da alegría, no es otra cosa, te da alegría. ¿Por qué elegiste este camino? No sé si lo elegí. ¿No sabes si lo elegiste? No, vos sabés que yo creo que llegó a mí a través de todo el dolor por el que tuve que pasar. A través de eso llegó a mí y lo fui tomando y al principio me costó muchísimo porque yo me recibí de biodecodificadora en el 2018 y recién hice mi primer consulta de bio en el 2020, me parece. 2020, 2021, por ahí, después de la pandemia. Y porque no me animaba, porque no me sentía preparada, porque yo decía, ay, no, yo no soy buena para esto. Seguro regalaste sesiones. ¡Uf! ¿Qué habré? Le hice ese. Sí, tenemos terapias holísticas, es como que sentís que lo holístico se tiene que regalar. Que es menos que lo otro. Sí. No, que es menos que lo. Yo decía, no, pero yo que voy a ayudar a una persona si para eso están los psicólogos, para eso no, yo adoro los psicólogos, tengo un montón, y he tenido sentados. Es un acompañamiento. Es un acompañamiento. Y he tenido sentados psicólogos y médicos acá, te digo. Entonces, porque hay que tener una mente integradora. Eso, yo lo digo por mí, es mi interesante punto de vista. Para mí la mente de cualquier ser humano tiene que ser integradora. Y ver todos los puntos de vista y tomar lo que más resuene con vos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando decidí tomar el camino rojo, que lo hablamos con mi amiga Claudia, que es el camino del chamanismo, cuando yo decidí tomar el camino rojo, lo tomé, pero no me convertí en una persona que anda vestida con vestimenta tradicional y llena de plumas, qué sé yo. Lo tomé como soy yo. Claro. ¿O dónde te vas ahora? Y ahora me voy, si Dios quiere, y todo el camino se abre, si todos mis ángeles protectores y mis ancestros y los apus me acompañan, me voy con mi hijo a la selva amazónica, a un lugar que se llama Rurrenabaque, en Bolivia, y bueno, a transitar una parte del camino rojo también ahí, porque es volver a mi esencia y a mis ancestros, y a confluir ahí con las montañas y con los ríos. Entonces, bueno, eso soy, digamos. Entonces, ¿cómo integro todo eso? Y bueno, siendo yo, caminando, ¿no? El camino y eligiendo también, porque hay cosas, no a todo le digo sí. A la vida le digo sí, pero a las cosas que componen la vida las voy eligiendo de acuerdo a cómo resuenan en mi corazón y que no me provoquen
eh, como me provocaba antes, que antes yo quería abarcar todo y corriendo quería... no sale, te lo No, digo, corriendo y no cumpliendo sale. con todo el mundo y qué sé yo, no. Ahora me elijo yo y digo, bueno, esto puedo, esto no puedo, y bueno, ya así. Y de eso se trata, ¿no? Un Eso poco. se trata la vida. Sí, de eso. Bueno, y si tuvieras que decirle algo a alguien que te esté viendo ahora o de acá a un tiempo, en realidad te iba a decir con respecto a lo que es manipulación, pero con respecto a la vida, porque hemos hablado de todo, de todos estos caminos que uno puede elegir para sentirse bien. ¿Qué le dirías? Ay, a ver, ¿qué diría? Bueno, diría que siempre se elijan a ustedes, que su mundo cambia cuando ustedes cambian. Me emociona porque me emociona porque yo voy a cumplir 54 años y llevo más o menos 16 años trabajando en mí misma y, y solo se llega a la paz y a la calma cuando uno, gracias, cuando uno se abre a experimentar, se abre a recibir y, y cuando se sincera con uno mismo. Y es lo más difícil, sincerarse con uno mismo porque uno se tiene que ver en sus luces y en sus sombras y es fácil verse en las luces, pero es muy difícil verse en las sombras y a veces aceptar que uno ha sido soberbio, que uno se ha postergado, que uno ha hecho daño, que uno ha pasado por los pecados capitales y bueno, y mirarse de esa óptica es difícil, como hablábamos hace un rato con Cari, uno siempre tiene máscaras, ante el mundo se presenta como un personaje y sacarse las máscaras y dejar de ser el personaje es bastante duro. Y bueno, Y de eso se trata, Cari, con vos. eso. Moni, contanos qué haces, contanos tus redes. Ay, bueno, yo quiero decir... No sé, ya hace un montón de cosas, como me estaba viendo, ha nombrado un montón de cosas que después vamos a profundizar un poquito más adelante porque de eso también se trata. Yo quiero decir que Cari es una gran impulsora de lo que yo hago, porque yo soy una persona que no sé nada de redes, si no fuera por ella que siempre me va impulsando y me va diciendo, sí, Moni, haz esto, sube esto. Bueno, yo trabajo con biodecodificación, trabajo con constelaciones familiares y las integro con el chamanismo. Y además hago una terapia de masaje bioemocional con el que integro en el cuerpo las terapias estas que les nombré antes y a través de trabajar con el cuerpo de mis pacientes, a ellas sí les digo pacientes, vamos trabajando cuestiones también que tienen que ver con lo emocional, con los traumas, dónde está alojado un trauma, en qué parte del cuerpo. Entonces es una terapia complementaria que además hago. Así que bueno, mis redes son Instagram, así te escriben. Mónica. Se puede hacer a distancia, también menos lo bioemocional se puede hacer a distancia. También, todo, sí. Donde estén, Mónica. Exactamente, hago también consultas online y mi Instagram es Mónica con minúscula, Jaegui es Jaeggi. Igual lo voy a escribir. Escribirlo después, sí, porque mi apellido es difícil. Y bueno, ahí me van a encontrar en ese Instagram. Moni, una última pregunta. ¿Qué le dirías a tu niña chiquita? ¡Qué trabajo ese! Y uno no se puede dejar de emocionar. En la última sesión estuve trabajando con el tema de la niña interior y casi los terapeutas no deberíamos hacer transferencia Pero no se puede, y emocionarnos y no se puede. Entonces lloré junto con mi consultante porque cuando yo le hice la meditación final, cuando estábamos cerrando la sesión, empecé a hablar con la niña interna y hablaba con la mía también. ¿Y qué le diría yo a mi niña interna? Y yo le diría a esa Mónica chiquitita de trenzas largas que está caminando bien, que siga, que lo está haciendo muy bien,
que siga divirtiéndose, que siga soñando, que siga bailando, que siga jugando, que siga subiendo a la montaña y que le valga madres todo lo que los otros digan que no puede hacer. Así que bueno, eso le diría a mi niña interior. Muchas gracias. No, mi amor. Gracias a vos. Si a alguien le resonó, invítalo a ver este capítulo, mándalo, pone me gusta, comentanos, que eso nos ayuda un montón. Sí. Y nos vemos en la próxima. Besos.